Bienvenido al canal, disfruta nuestro contenido en Eric Audionovelas, créditos a sus autores. La doncella orgullosa, 5. ¿Quién es Santa Clarice? Bajo la protección del sumo pontífice Eldain, fue acumulando influencia de forma constante, hasta convertirse en una figura tan simbólica para la iglesia de Telas que resultaba imposible reemplazarla. En el edificio principal de Seongwando, considerado la mayor obra arquitectónica jamás construida por la humanidad, no había nadie que no midiera sus palabras frente a ella. Desde el colegio cardenalicio, pasando por la orden de los caballeros del templo, los apóstoles de Telas e incluso los superiores de cada orden monástica, todos terminaban sudando frío ante una simple mirada suya. Su prestigio se debía a muchos factores, pero el más importante era que siempre se mantuvo fiel a sus deberes. La santa, bendecida por la ley sagrada, había consagrado su vida a la iglesia de Telas y al arduo trabajo, sin que se le conocieran auténticos actos de indisciplina. Por eso, que Santa Clarice desapareciera de repente de Seongwando solo podía considerarse un auténtico escándalo. Y más aún, abandonó la ciudad sagrada de Carpea en plena noche, acompañada nada menos que por el gran maestre de los caballeros del templo y 2 apóstoles de Telas. Ocurrió tan rápido que nadie pudo detenerlo. La acción militar era un asunto diplomático que, si se manejaba con descuido, fácilmente podría derivar en un conflicto con el imperio de Cloel. Si el siguiente emperador, Fenia Elias Cloel, no hubiera considerado la situación, podría haber sido una situación verdaderamente desesperada. La razón por la que se embarcó en una escapada tan imprudente fue porque había oído sobre el incidente en el ducado de Rothstyler, ubicado en la pradera central del imperio Cloel. Cuando llegué al territorio del duque, ya me embargaba una sensación de solemne resolución. Jaak. Cueak. Lo tengo. La mariposa roja que adornaba a Santa Clarice. El cuello de su impecable atuendo de santa ondeaba bajo la influencia de la energía mágica. Sobre él, llevaba una túnica ricamente bordada con hilo dorado, pero estaba desgarrada en algunos puntos, incapaz de resistir la barrera protectora que protegía la mansión Rothstyler. Sin embargo, Santa Clarice permaneció inafectada por las secuelas de este inmenso poder mágico. Para influir en la protección de la ley sagrada grabada en su cuerpo, habría que ser un miembro devoto de la iglesia de Telas. Pavabat. Pavabat. El velo protector de la mansión Rothstyler es tan grande que se necesitan docenas de magos de alto nivel para mantenerlo. Mientras caminaba por el jardín central y subía las escaleras de entrada, todo su cuerpo le dolía, pero el rostro de Clarice permanecía tranquilo. No, si tuviera que decirlo, no fue pacífico. Había esa sonrisa amable que siempre mostraba cuando dirigía un servicio en Seongwando, pero claramente había una vena abultada en un lado de su cabeza. Sí. Estaba furiosa. Por algo había corrido a un lugar como este, incluso liderando a la Guardia Real de Seongwando, tan tarde en la noche. Señorita Belmaya. He oído que eres la empleada más capaz de proteger la residencia del duque de Rothstyler. Para asaltar la mansión Rothstyler, fuertemente fortificada con las más altas defensas, debes estar preparado para destruirla por completo. Naturalmente, semejante hazaña no es fácil contra la familia Rothstyler. Así que lo que se necesitaba era uno irregular. La santa, que fue bendecida con la ley sagrada, pudo proteger su cuerpo de todo tipo de magia. Incluso sin recurrir a la fuerza, podría haber entrado fácilmente en esta mansión rodeado por el más alto nivel de ley defensiva. Ella es un ser humano, como un borrador andante. Debido a que eran absolutamente inmunes a los poderes mágicos hostiles, los santos de Seongwando podían aparecer ante el público sin ninguna vacilación. Señorita Belmaya. Soy Santa Clarice. Sal y ríndete de inmediato. Acudió al rescate de Ed Rothstyler, que estaba en peligro tras ser apuñalado por la espalda por su asesor de mayor confianza. Esta situación en sí misma la hacía sentir como si estuviera en un gran escenario y terminó hablando en un tono aún más dramático. Conocía bien Belmaya. Cada vez que me encontraba con Ed en una reunión social, él hablaba maravillas de ella hasta que se le hacía agua la boca. Desde el momento en que la vi por primera vez en la Academia Sylvania, me di cuenta de su extraordinaria ética de trabajo.
Era una miembro del personal que distinguía claramente entre asuntos públicos y privados, era considerada con los demás y actuaba con sinceridad en nombre de su señor. Al menos, así era hasta entonces. Pero ¿cómo te atreves a golpear a tu amo por la espalda y albergar intenciones siniestras? A pesar de todos los beneficios que recibió de los Roths-Taylor, se atrevió a rebelarse. Se atrevió a secuestrar a Ed Roths-Taylor con tácticas cobardes y crueles, buscando satisfacer sus propios deseos. Se atrevió a tener fantasías absurdas contra Ed mientras dormía, fantaseando con cosas que ella, una santa, jamás se atrevería a imaginar. Se atrevió a hablar de amoríos y otras cosas escandalosas, descontrolándose. Con un ligero indicio de egoísmo, infló sus mejillas y le gritó a Belmaya. Esta inmoralidad es absolutamente imperdonable. ¿De verdad crees que todo saldrá como quieres solo por mantener esta formación defensiva? Santa Clarice entró con dificultad en el salón principal de la residencia del duque de Roths-Taylor. Por supuesto, en el salón principal, todo tipo de círculos mágicos defensivos emitían magia elemental, pero Santa Clarice solo se burló y agitó la mano una vez. Esas manos pálidas y delgadas parecían increíblemente frágiles, pero con un solo gesto, neutralizaron todo el poder mágico que las rodeaba. El salón principal de la mansión Roths-Taylor, lleno de decoraciones de mármol y todo tipo de arte. Podía ver la escalera principal que conducía al segundo piso y el final de su barandilla. La completa ausencia de vida en este magnífico espacio me parecía completamente fuera de lugar. Y entonces, desde el otro lado de la barandilla, apareció el cabecilla de esta absurda rebelión, Belmaya. Gracias por venir desde tan lejos, Santa Clarice. Disculpen las molestias por no haber podido preparar una gran ceremonia de bienvenida, dadas las circunstancias. Hablas como si no fuera asunto tuyo. Jefa de sirvientas Belmaya. ¿Cómo te atreves a usar al mayor Ed como rehén para dar rienda suelta a tus sucios deseos? Deseo sucio, dices. No seas idiota. Ya revisé el informe y la carta. Santa Clarice estaba furiosa hasta la médula. La gente de Seongwando estaría muy avergonzada si vieran a Clarice así. Porque Santa Clarice, que aparece en los monasterios y en las salas bautismales, era verdaderamente una figura sagrada, como si estuviera pintada en un mural de una catedral. Es raro que muestre tanta expresión emocional. Sin embargo, quienes la vieron como Kailiak durante su época en la academia saben que Clarice no es tan diferente de otras chicas de su edad, aunque puede adaptarse a la situación. ¿Qué demonios intentabas hacer al poner a Ed a dormir con pastillas para dormir? Debo informar detalladamente sobre los actos siniestros que cometieron contra el mayor Ed, quien no pudo resistirse en absoluto, mientras estaba atado y en estado de debilidad mental debido al sueño. En la barandilla del segundo piso. Belmaya miró a la santa con aire noble, como si fuera la dueña de esa mansión. Su actitud tranquila realmente hizo que Clarice se sintiera impaciente. Aunque hubiera actuado precipitadamente e incitado a la rebelión, Belmaya seguía siendo Belmaya. Esta experimentada criada, que jamás perdía la compostura ante ninguna situación y siempre buscaba resolverla, poseía mucha más perspicacia que Clarice, quien solo llevaba unos años en su puesto. Ocupar un puesto elevado no te convierte en una persona versátil. No es fácil para la joven Clarice superar los conocimientos y la experiencia adquiridos a lo largo de su dilatada trayectoria. Para decirlo sin rodeos, Belmaya había previsto plenamente la situación en la que Santa Clarice irrumpiría sola en la mansión. No hay muchas maneras de acceder a esta mansión fuertemente custodiada. Podría ser posible hacerlo a un alto precio, pero nadie estaría dispuesto a correr semejante riesgo. Después de todo, es esta Clarice, que es resistente a todos los poderes mágicos, quien es el oponente más difícil. De hecho, su singularidad estaba siendo utilizada como solución a esta situación. Y no había manera de que el experimentado Belmaya no estuviera preparado para esta situación. Santa Clarice. ¿Me escucharás? Ni se te ocurra que me molestes con solo jugar con tu lengua. Belmaya. ¿Sabes cuánto confiaba Ed Senpai en ti? Mancillaste esa confianza de Ed Senpai con tus sucios deseos. Lo debilitaste en cuerpo y mente, e intentaste satisfacer tus sucios deseos con tus egoístas intenciones.
Mis acciones no son sin causa. ¿Qué clase de causa es esta? Un tema movido por sentimientos personales. No me atrevería. No, no es eso. En cualquier caso, debes comprender el peso de este pecado insoportable. La existencia de Santa Clarice, quien está libre de todas las leyes mágicas. No había forma de detenerla. Si bien Lucy Meryl era la más peligrosa en términos de fuerza, se podía decir con seguridad que Clarice era el personaje más difícil de tratar. Por eso Belmaya ni siquiera pensó en detenerla. No era alguien a quien someter. Era alguien a quien persuadir. En rigor, no me mueven sentimientos personales. De hecho, incluso estas acciones cuentan con el permiso de Lord Ed. Sí, sí. No. ¿Crees que me lo creeré? Ya recibí un informe claro de que vi al mayor Ed inconsciente. Eso también es un asunto permitido. Estás diciendo tonterías. Si creías que me tragaría esas palabras vacías, me has dado por sentado. Esto no es asunto del Seongwando, sino de mis propios asuntos. Pero Bel, deberías saber que te enfrentas a la Santa de Santa Carpea ahora mismo. ¿Sabes lo que significa oponerte a mí? A Santa Clarice no le gusta imponer autoridad a los demás. Sin embargo, parecía necesario demostrar plenamente su autoridad ante Belmaya. Para superar esta situación y someterla, necesitaba movilizar todos sus recursos. Santa Clarice. Sin embargo, después de haber trabajado en la residencia Rhodes Taylor y haber conocido a todo tipo de huéspedes de todo el continente, apenas es capaz de sentirse intimidada hasta ese punto. Más bien, la mujer experimentada estaba pensando en asar incluso a los santos de un país y vivir una vida de pobreza. ¿Cómo se puede reducir a la santa de ese país, cuya autoridad parece atravesar los cielos, que es completamente inmune a todas las formas de magia y que también está extremadamente enojada? Lamentablemente, Belmaya había vivido la mitad de su vida en este gélido mundo aristocrático. El santo tiene razón. Lord Ed se encuentra actualmente en un estado de debilidad mental y física, y no puede recuperarse adecuadamente. Está encerrado en la sala VIP sin poder controlarse. Como era de esperar. Lo sabía. Sí. Como dijo la santa, estás débil, incapaz de resistir, y solo puedes moverte guiado por tus manos. Quien quiera que esté a tu lado, tendrás que apoyarte en él sin poder hacer nada. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Y, si someto a Santa Clarice aquí, supongo que tendré que confinarla en la misma sala VIP, ya que no hay otro lugar donde confinarla. La ira de la santa cesó de repente. ¿Qué significa eso? Mira. La mansión del duque está siendo invadida por círculos mágicos defensivos. Son círculos mágicos de alto rango, junto con todos los magos de alto rango, y el propio Lord Ed ha participado personalmente en su mantenimiento. La mansión ahora es como una bomba gigante. Apenas quedan habitaciones a salvo del peligro. Así que no hay espacio para nada. Si vamos a someter y encarcelar a Santa Clarice, tendrá que ser en la misma sala VIP. La imagen de Ed Rhodes Taylor, jadeando, me quedó grabada en la mente. No pude evitarlo. Aunque era una santa que defendía las enseñanzas de Dios, seguía siendo una niña a esa edad. Sin embargo, Clarice no era una persona irreflexiva que cayera en una persuasión tan unidimensional. Vaya, qué ridículo. Vas a intentar someterme con un cebo tan ridículo. Sin embargo, Belmaya era un maestro de la retórica que había pasado por muchas dificultades. Espero que analices la situación con objetividad. ¿Por qué entraste con tanta confianza en la residencia del duque? Como puedes ver, no tengo forma de detener a Santa Clarice. No. Claro que podría clavar mi estoque y recurrir a medios físicos, pero eso sería estrangularme. Tú, la santa, lo sabrías mejor que nadie. Más allá de simplemente enfrentarla, clavarle una espada en el cuerpo o herirla es un crimen verdaderamente imperdonable. La historia era que Belmaya no tenía intención de detener a Santa Clarice. Y no me crees cuando te digo que todo esto fue autorizado. Pues entonces deberías ir a ver al maestro Ed y verlo tú mismo. Te lo digo una y otra vez, no hay forma de detener a Santa Clarice. Es una lengua de víbora.
Clarice se preguntó si taparse los oídos era la respuesta correcta, pero no había nada malo en lo que dijo Belmaya. Es imposible detener o encantar a Clarice con medios mágicos, y si intentas usar medios físicos imprudentemente, tendrás que pagar un precio real por tu vida antes de poder manejar las consecuencias. ¿Cuál podría ser el problema? Santa Clarice, puedes hacer lo que quieras. Si hay algo que quieras comprobar, compruébalo. Si quieres asegurarte de la seguridad del joven maestro Ed, también puedes hacerlo. ¿Qué? Preparaste una trampa. Quizás una trampa física. Soy una persona que sabe apreciar su vida. Si toco el precioso cuerpo de la santa, me convertiré en algo más que un criminal que se ha rebelado contra la orden, me convertiré en un enemigo de la orden. De repente, Belmaya dio un giro y provocó una rebelión. Aunque corrió a su encuentro al enterarse de la noticia, Belmaya, al encontrarla, se mostró extrañamente tranquila y racional. Sintiendo cierta inquietud al ver esto, Clarice tragó saliva con dificultad. Siento que las cosas van sutilmente diferentes a lo que esperaba. Santa, te lo he dicho una y otra vez, no hay ningún riesgo para ti. Puedes hacer lo que quieras. ¿Qué? Algo huele mal, algo huele mal. En este momento, el maestro Ed se encuentra completamente débil física y mentalmente. Se encuentra inmóvil en la sala VIP, recuperando su cuerpo. Recuperó el conocimiento por un momento, pero luego tomó una pastilla para dormir y cayó en un sueño profundo. Para, no me engañes con tus extraños sonidos. Es como estar aturdido. No importa lo que pase a mi lado, no importa lo que se susurre, no importa lo que pase. Estoy completamente inconsciente. Así es. Así es. La apariencia frágil y vulnerable del siempre fuerte, siempre firme Lord Ed está en esa sala VIP. Te dije, que lo hicieras con moderación. Además, no tendría Santa Clarice una buena razón. No eres la única que puede investigar la situación dentro de la mansión. Eres la única que puede descubrir mis verdaderas intenciones. Fingir ser sumisa mientras inspeccionas la situación, ¿qué otra buena razón podría haber? ¿Quién podría culparte? Desde antes, has estado usando excusas y oportunidades, para intentar persuadirme de forma extraña, usando el salvavidas del mayor Ed. Estás poniendo a prueba mi paciencia. ¡Guau! Un aura fantasmal comenzó a formarse alrededor del cuerpo de Clarice. Quizás se le había agotado la paciencia y miró a Bel con enojo, mientras hablaba. Su apariencia se parecía más a la de una tirana que a la de una santa. Si se hubiera transformado en una santa de la incredulidad, así es como se habría visto. ¿Cómo te atreves? Debes pagar caro tu pecado de intentar humillar y controlar a un santo de una nación con semejante cosa. Que pensaras que palabras tan absurdas resolverían la situación, me humilla de verdad. ¿De verdad crees que caería en una persuasión tan inútil? Asterisco. Santa Clarice ha desertado. Parece que se ha unido a Belmaya. El jardín central de la residencia del duque de Rothstailor. La baronesa Jenica Palerover, sentada en su sencilla guarnición, frunció el ceño. Habían pasado menos de 15 minutos desde que Clarice entró en la mansión. Puede que Belmaya no lo parezca, pero era una persona astuta cuando era necesario. No sé qué tipo de truco está usando, pero es cierto que incluso los santos de un país solo pueden convertirse en marionetas ante sus arreglos. Clarice, con la expresión distorsionada por la rabia, entró en la mansión Rothstailor con espíritu heroico y se rindió después de solo 15 minutos. Aquellos que no conocen la situación interna y cómo fue sometido el santo de un país, solo pueden temblar de miedo. Archimaga Lucy Merrill, sometida. Santa Clarice, sometida. A medida que el comportamiento aterrador de la criada comenzó a subvertir el espíritu de la realidad, una sensación de realidad comenzó a infiltrarse. De hecho, ella era una persona digna de ser llamada la mejor consejera del continente. Espera, Santa. Santa Clarice. ¿Qué? ¿Qué demonios está pasando ahí dentro? ¿Qué demonios? ¿Qué le hizo ese vil criminal de Belmaya a la Santa? El grupo de miembros del culto de telas que acompañaba a la Santa para escoltarla estaba agitado.
¿Cómo pudo Santa Clarice, tan impulsada por el sentido de la justicia, dejarse influenciar tan fácilmente? Era evidente que se habían empleado medios cobardes para engañarla. Según las circunstancias, se trataba de un delito grave que merecía la pena de muerte. En realidad, es cierto que la propia santa estuvo directamente involucrada, pero en ese momento, ni los templarios ni los apóstoles de Telas podían saberlo. Solo podemos suponer que Belmaya recurrió a una artimaña cobarde. Fue una lástima. La doncella orgullosa, 6. Me llamo Belmaya. Como ya mencioné, soy hija ilegítima de la familia del barón Flancel, y el apellido Maya viene de mi madre. Como suele ocurrir con todos los hijos ilegítimos de familias nobles, estoy segura de que su vida no fue precisamente fácil. Austin, el abad de la abadía de los clérigos, miró al pequeño niño que Ellis había traído y le había presentado. El cabello corto y prolijo está en ángulo, y el cuerpo, agachado en una postura defensiva, parece un erizo enfrentándose a un enemigo natural. La daga que sostenía con fuerza en sus brazos lucía un sello con forma de lince. Era el sello de la familia del barón Flancel, establecida en el extremo noreste del continente. Ya había oído hablar del destino del barón Flancel. La daga que la chica sostenía cerca del pecho como un tesoro probablemente era una reliquia de su padre. Originalmente, planeábamos protegerlo en un orfanato en Coelton, pero aunque sea un hijo ilegítimo, sigue siendo nuestro pariente de sangre, así que estamos preocupados. Creo que sería más apropiado dejarlo en el monasterio de los clérigos. Ellis, quien se desempeñó como jefa de doncellas en la Academia Silvania, era una persona que acogía a huérfanos en circunstancias difíciles y apoyaba las instalaciones donde estaban reunidos de diversas maneras. Y quienes, por buena voluntad, siempre estuvieron en esta tierra, salvando gente, estaban destinados a conectar de alguna manera. Ellis y Austin fueron un ejemplo de ello. La herida en tu brazo es profunda. Eso fue lo que pasó. El abad Austin miró de reojo la herida en uno de los brazos de Mainjan Ellis. Parecía haber tenido muchos conflictos con las partes implicadas en su intento de acoger a la joven Belmaya. El tamaño de la cicatriz visible en su brazo era aproximadamente igual al de la daga que la joven sostenía con tanto cariño. Como si hubiera pasado por mucho, el dobladillo del vestido de la niña estaba cubierto de suciedad y tenía rasgaduras aquí y allá. Esta chica, que no desconfiaba ni de Ellis ni de Austin, mostró los dientes como si luchara contra el mundo entero. La caída de la familia del barón Flancel le había dejado una profunda cicatriz. No fue un gran problema. La abadía de los clérigos albergó a muchos con pasados complejos y heridas profundas. Un niño, víctima de las mezquinas luchas de poder de los nobles, era un candidato digno. Las enseñanzas de Telas no son discriminatorias. No estaría mal que este niño aprendiera algo sobre los valores de la vida en el monasterio de los clérigos, pero, Austin, conocida como la abuela del rey de la abadía de Cledric, ya tenía 90 años. Incluso como la criada principal a cargo del salón Ophilie en la Academia Silvania, no podía evitar mostrar respeto por esta anciana madura. Era una figura que parecía una gran anciana dentro del culto de Telas. Si hubiera ido a la ciudad santa en lugar de quedarse en este remoto monasterio, habría sido difícil siquiera acercarse a ella. Sin embargo, me pregunto si ser sirviente de Dios en este aburrido monasterio construido sobre el mar es la vida que este niño desea. Después de todo, Telas solo acepta como siervos a quienes lo siguen. Someterse a la voluntad de Dios debe ser propio. Si bien esta afirmación daba pie a diferentes opiniones según la interpretación de la Biblia, al menos esa era la opinión de Austin. Entonces, hasta que sus heridas físicas sanen y decida su propio camino en la vida, mantengámoslo en nuestra abadía de clérigos. Cuando haya madurado y se haya endurecido un poco, entonces, ¿qué tal si le damos algunas tareas en la mansión Ophilie? ¿Dónde estás tú, Ellis? ¿Estás hablando del ataúd de Ofelia? Sí. La Academia Silvania está cerca de la abadía de los clérigos, y como es medio noble, probablemente haya visto bastante de la cultura noble. Y en lugar de pasar su juventud leyendo la Biblia, que es aburrida, preferiría pasar su tiempo en una academia más pintoresca. La declaración de Austin,
que desestima la interpretación bíblica y la oración por considerarlas tediosas, representa un cambio radical para una figura religiosa. Sin embargo, Austin consideró detenidamente la perspectiva de Belmaya. Esta niña es mucho más agresiva y salvaje de lo que parece. Se espera que las criadas de la mansión de Ophelia sean elegantes, reservadas y fieles a sus deberes. ¿Tiene esta niña cualidades de criada? Tengo algunas dudas. No sabes lo que pasa en el mundo. Vamos, niña, dijiste Bel, ¿verdad? Era una vista increíble, pero la anciana abadesa fumaba un cigarrillo. Era realmente extraño ver a una devota sierva de Dios, vestida con el hábito de una monja, exhalando una densa bocanada de humo. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Algo que siempre debes recordar es que nadie puede tomar las decisiones importantes de tu vida por ti. Sean cuales sean, son decisiones que debes tomar tú mismo. Se sienta en un banco en la esquina del salón del monasterio, en una postura defensiva, mostrando hostilidad hacia todos. Esta pequeña niña creció viendo demasiados negocios sucios de la aristocracia desde una edad temprana. Por eso no fue fácil para Ellis ni para Austin pedirle nada a esta pequeña niña llamada Belmaya. Fue una convicción fugaz, pero creían que quienes habían resultado heridos merecían una compensación adecuada. Sé que las cosas en este mundo no siempre son tan fáciles, pero no es pecado desearlas. El telas que Dios nos dio nos enseñó que la bondad es la fuente misma de la rectitud. Austin se acercó con dificultad y se agachó. Belmaya, sobresaltada, alargó la hoja de la daga que sostenía contra su pecho, pero el anciano, que lo había visto todo, no le prestó atención. Parecía como si hubiera vivido una vida de la que no se arrepentiría, incluso si lo apuñalaran con una daga en cualquier momento. Hija, la vida debió ser descolorida y difícil. Todos parecían enemigos, y la soledad se te pegaba como una parte del cuerpo. Esa corta vida debió estar llena de lucha. No te acerques más. Todos esos sentimientos crueles que debiste sentir son reales. El mundo está lleno de malicia, y tu decisión de no confiar en nadie tan fácilmente es verdaderamente sabia. Es una auténtica tontería confiar y depositar tu confianza en una monja vieja que suelta comentarios sediciosos y fuma cigarrillos, o en esa doncella brusca cuyas verdaderas intenciones no puedes comprender. Tu naturaleza escéptica se convertirá en un pilar que te sostendrá en este mundo cruel. Aunque finalmente aceptes la bondad y la calidez, nunca debes olvidar la frialdad que sientes ahora, en lo más profundo de ti. La calidez hace feliz a la gente, y la frialdad la enfría. Y debemos aceptar ambas, no una o la otra. ¿Sabes lo que significa esto? Mientras Austin continuaba hablando, los ojos de la niña, llenos de hostilidad, comenzaron a vacilar. Esta anciana monja, Austin, parecía haber aprendido mucho de sus experiencias. A medida que superes las dificultades de la vida, llegará el momento en que encontrarás a alguien en quien confiar y a quien seguir. Nana Ellis no se ganó tu confianza, pero un día, surgirá alguien digno de tu confianza y lealtad. Me estás diciendo que pierda el tiempo haciendo trabajos de limpieza y cuidando a otras personas. Ay, Dios mío. Lo que hagas no importa. Parece que no entiendes que determina realmente el valor de la vida. Entonces, ¿puedo pedirte algo a cambio? Austin sonrió cariñosamente y acarició lentamente la cabeza de Belle. La joven Belle no se resistió al toque de la anciana monja. Su mano se cerró sobre la daga, pero no la cerró de golpe. Por alguna razón, era difícil albergar hostilidad hacia esta monja. ¿De qué vivirás con orgullo? Después de eso, Belle fue confinada en la abadía de los clérigos hasta que se recuperó por completo, pero nunca le abrió del todo su corazón a Austin. Porque el espíritu de lucha grabado en aquel accidente no desapareció fácilmente. Sin embargo, esa breve pregunta que este anciano lanzó de repente fue lo único que esta ingenua persona pudo hacer. Quedó profundamente grabado en el corazón de la niña. Incluso ahora, seguía sin comprender por qué se le había atribuido tal significado a un susurro aparentemente tan insignificante. Asterisco. Belmaya abrió los ojos. Estaba en el salón principal de la residencia Rothsteiler. Tras la entrada de Santa Clarice en la mansión,
los apostados fuera de la guarnición esperaban a ver cómo se desarrollaba la situación en el interior. Para Bell, esto significó un breve respiro. Tras apoyarse en la barandilla del salón principal y dormitar durante unos 20 minutos, Bell se incorporó y se ajustó el atuendo. Incluso en circunstancias extremas, mantener una actitud pulcra era el sello distintivo de una criada de primera clase. Supongo que solo tengo que aguantar otras 6 o 7 horas antes de que termine. ¿Cuántas personas quedan que puedan intentar un avance antes de eso? Probablemente no haya muchas personas que puedan atravesar por la fuerza la mansión del duque controlada por Bell. Si realmente aguantas unos días, es posible que haya algunos que eventualmente tomen medidas extremas, pero Bell no tenía intención de aguantar tanto tiempo en primer lugar. Solo 2 personas podían atravesar esta mansión con aspecto de fortaleza sin sufrir daños, Lucy Merrill y Santa Clarice. Ahora que ambos han sido abordados, es seguro decir que ya prácticamente no quedan variables ineficaces. Pero ¿qué pasaría si existieran otras variables además de la fuerza? Por ejemplo, el más astuto y reflexivo de los que han montado una guarnición frente a la mansión, el líder del grupo comercial, 3 monedas de oro. No es de las que resuelven los problemas a la fuerza. Es una estratega que tiende trampas invisibles en lo profundo del abismo y agarra a sus oponentes por la nuca. Aunque Bell Maya era un miembro veterano del personal que había pasado por mucho, no podía superar a la persona que actualmente se desempeñaba como líder sindical en la ciudad comercial de Oldeck. La intriga y las intrigas son su especialidad. Si tomara alguna medida, Bell Maya probablemente no podría controlarla. Sin embargo, Bell Maya no parecía preocupada en absoluto. Era como si tuviera algún plan. Asterisco. El líder del sindicato, Moneda de Oro 3, ha aparecido en persona. Parece que vino corriendo desde Oldeck en cuanto se enteró de la noticia. La expresión de Jenica cambió después de recibir el informe de su sirviente. El área frente a la residencia de Rod Taylor parecía una enorme sala de conferencias diplomáticas. Desde la Guardia Imperial hasta los Caballeros Templarios, pasando por los mercenarios empleados por la Flor Dorada, e incluso los soldados privados del duque, todo tipo de grupos vestidos con diversos atuendos estaban enredados y causando el caos. La simple acción de un solo miembro del personal estaba causando un cataclismo. La situación se estaba intensificando. Clarice. Soy Clarice. El autor, un caballero templario que la acompañaba, rezaba desesperadamente, como si no pudiera creer la traición de la santa. El espectáculo fue tan absurdo que la baronesa Jenica, encargada de la escena, pareció perder la cabeza. Aún así, es una buena noticia que Lortel haya llegado. Parece que han decidido que enviar una fuerza mercenaria no basta para tranquilizarlos. El actual estancamiento en la residencia del duque es desesperado. Es improbable resolver esta situación sin más interrupciones. Si eso no funciona, podrían considerar sacrificar la residencia del duque, pero esa decisión sería el último recurso. Puede que a primera vista parezca una situación difícil, pero no hay nadie mejor que Lortel para solucionar este problema. Incluso sin pruebas, todos lo sabían. Por muy competente que fuera el autor, Bell Maya, como miembro del equipo, no podía superar al líder sindical Lortel. Si fuera ella, sin duda encontraría una solución. Esa anticipación invadió a la guarnición. Al poco rato, un carruaje adornado con grandes adornos con bordes dorados llegó a la guarnición. Era evidente quién era el dueño del carruaje. El carruaje se abrió, revelando a una chica con cabello castaño rojizo trenzado hacia un lado. Ella era la persona más respetada en la ciudad comercial de Oldeck, pero su apariencia era bastante simple. Mientras que quienes ascienden a la clase mercantil suelen exhibir su autoridad adornándose con metales preciosos, Lortel Keelland evita tales exhibiciones. Su falda azul marino y su impecable blusa blanca son sencillas, y la túnica burdeos que lleva encima combina con su cabello. Su lema era esconderse en las sombras. Si no fuera por ese enorme carruaje, ni siquiera sabría que el líder sindical había llegado en persona. Siempre con un porte relajado y una mirada juguetona en sus ojos como un zorro, atrae a todos. Ella era una observadora, pero, desde el momento en que apareció en este viaje, tenía una mirada fría.
Probablemente sea porque ya has escuchado la noticia, la asesora más confiable de Ed Rothsteiler, Belmaya, lo ha atacado por la espalda y ha tomado el control de la mansión. La traición es algo que ocurre a diario para los comerciantes de Oldeck. Que alguien en quien más confiaba me apuñalara por la espalda no es precisamente una gran sorpresa. Así que la situación en sí no me alteró. Sin embargo, el hecho de que el objetivo fuera Ed Rothsteiler, tocó una fibra sensible en ella. Ha pasado un tiempo, mayor Jenica. Lortel. Parece que os fuisteis temprano por la mañana. Era el día en que renovamos los contratos con nuestros clientes de Coelton. Bueno, se pospuso, pero era un evento muy importante. Y aún así, me obligaron a venir hasta aquí. Belmaya. Muchos quedaron impactados por la traición de un hombre cuya lealtad era insuperable. No podía ser de otra manera. Sin embargo, en esta situación, Lortel era la única persona racional que pensaría primero en una solución. No confiaba fácilmente en nadie. Ni siquiera en Belmaya, quien era sinónimo de ayudante leal. Me gustaría leer todos los materiales que tienes. Quisiera revisarlo todo, incluyendo el informe de situación, el plano de la mansión, el registro de administración e incluso las conversaciones. Me llevará más de 5 minutos conseguirlo todo. Lortel sonrió levemente. Una extraña tensión flotaba en el aire dentro de la guarnición. Si esta joven zorro intervenía, era inevitable que fuera un desastre. Esto era bien sabido por todas las figuras clave del Imperio Cloel. En cierto modo, era un enemigo más formidable que Lucy. La doncella orgullosa, 7. De hecho, Jenica Palerover se sentía bastante incómoda con Lortel Keeyand. Era natural que tuviéramos que entrar en una guerra de nervios cada vez que teníamos la oportunidad, incluso durante nuestro tiempo en Silvania e incluso después de la graduación. Después de regresar de Plan, extrañamente comencé a sentirme más a gusto con Lortel y entré en un estado de calma, pero después del incidente con Oldeck, comencé a sentir nuevamente una sensación de crisis. Pero sobre todo, el hecho de que el propio Lortel se fuera convirtiendo cada vez más en un pez gordo a medida que pasaban los días era una enorme carga. En realidad, Jenica Palerover no era la persona idónea para el puesto. Si bien su humanidad y compasión le granjearon el favor de sus subordinados, las personas verdaderamente talentosas solían ser temidas en lugar de respetadas. Y Lortel era una figura verdaderamente digna en este sentido. Los comerciantes que quedaban en Oldeck se preocupaban por vigilarla. Es una persona aterradora, pero en cualquier caso, en la situación actual, es como ganar 1000 tropas. Lortel Keeyand es un símbolo del miedo cuando se enfrenta a un enemigo, pero no tiene paralelo cuando se enfrenta a un aliado. Era comprensible que el comerciante de Oldeck albergara sentimientos encontrados hacia el joven líder sindical. En el mundo mercantil, no hay enemigos ni aliados permanentes. Lortel Keeyand llegó a la guarnición. Sí, he entrado en la tienda de arriba y estoy revisando los materiales que recibí de los sirvientes de la familia Rothsteiler. Parece que han recibido un desglose completo del interior de la mansión y las últimas novedades. Tengo sentimientos encontrados. Siempre me ha pasado lo mismo cuando tengo a ese zorro como aliada. Fenia Elias Cloel vestía con sencillez. Aunque aún no había sido coronado emperador, ya era considerado una figura de estatus comparable dentro del palacio de Cloel. El regente Luctiel, ex canciller imperial, está a cargo del asunto, pero la aprobación final recae en Fenia. Lo que eso significaba era que la mera presencia de esa persona no era menos que una anomalía absurda. Había pasado tiempo desde que Belmaya, jefe de gabinete de la familia Rothsteiler, instigó una rebelión. Ahora, la situación se estaba intensificando hasta un punto verdaderamente inmanejable. La tienda donde vivía Fenia ya no era solo una tienda, sino que parecía un edificio extendido sobre una gran superficie. El interior estaba lleno de todo tipo de artículos lujosos, lo que hacía difícil creer que lo hubieran hecho con tanta prisa. Mientras tanto, Fenia estaba sentada en una silla cubierta de dibujos dorados, apoyando su barbilla en su mano. La cosa se ha puesto así de grave, ¿en qué demonios está pensando esa criada? Jenica no pudo evitar asentir. Asterisco.
Saliendo de la tienda y dirigiéndose hacia el centro del campamento, Jennika contempló en silencio la residencia del duque de Rhodstyler, donde la formación defensiva estaba en su apogeo. Si quieres entrar, no hay nada que no puedas hacer. La formación defensiva que rodeaba la residencia Rhodstyler fue inspeccionada personalmente por el propio Ed Rhodstyler, junto con docenas de magos de alto nivel. Incluso Lucy Merrill necesitaría magia de alto nivel para romper esa línea de ley con su potencia de fuego. Jennika, quien era significativamente más débil que Lucy, necesitaría movilizar espíritus de alto nivel, como el espíritu de fuego Takan o el espíritu de rayo Flick. No sé qué pensarán los demás reunidos en la guarnición, pero, al menos puedo minimizar los daños. Conozco la estructura interna detalladamente. Si rompo el muro exterior del almacén de verduras del lado este y entro por el pasaje interno, los daños materiales serán mínimos. Sin embargo, es imposible imaginar que Belmaya, quien puede incluso adivinar y manejar cada movimiento de Lucy y Clarice, no sea capaz de anticipar la línea de pensamiento de Jennika. Siento que se debió haber hecho algo al respecto. Uf. Admitámoslo. Usar la cabeza no es lo mío. Jennika gimió, apretándose las sienes. De todos modos, no está Lortel, que es prácticamente un experto en este campo, atrapado en la tienda y pensando mucho. Odio admitirlo, pero Lortel nunca pierde en situaciones como esta. Aunque parezca una derrota, es una serpiente astuta que siempre consigue algo a cambio de nada. En lo que respecta a la seguridad de Ed, no hay aliado más confiable que ella en este asunto. Sí, todo estará bien. No te pongas nervioso. Soy yo quien tiene que lidiar con esta situación ahora mismo. Si me dejo llevar por el pánico y doy vueltas, no haré nada. En fin, ya que las cosas se han calmado, todo estará bien. Sí. Jennika apretó los puños y cerró la boca. Es una alianza temporal, Lortel Keyand, pensó, con su resolución ardiendo. Asterisco. Belmaya, hija ilegítima de la familia del barón Flancel, pasó su infancia en la abadía de los clérigos. Desde que tuvo edad para trabajar, ha trabajado como criada en la casa Ophilie. Actualmente es la criada principal de la residencia del duque de Rhodstyler y ayudante de Ed Rhodstyler. G. En medio de la carpa instalada por los trabajadores del gremio de comerciantes, las 3 monedas de oro, Lortel estaba sentado en una sencilla mesa de madera, pensando. Parece un demonio encarnado, con todo tipo de materiales esparcidos sobre la mesa, la barbilla apoyada en la mano y los ojos brillantes. Belmaya tocó su punto sensible. El precio que había obligado al líder del sindicato de veteranos a venir hasta aquí era algo que tenía que pagar. Joe, líder sindical. La secretaria en jefe Riena estaba temblando. Aunque tratar los asuntos de Oldec a veces lo vuelve serio, Lortel siempre mantiene una postura relajada con una sonrisa maliciosa. No es frecuente verla examinando el material con tanta atención, con los ojos ardiendo de interés. Belmaya. Traicionar a Ed quien te protegió. Estás arruinando la residencia del duque. Lo único que puedo ofrecerte es el despido de tu trabajo y un ajuste de deuda. Lortel, que estaba presente en el lugar de los hechos con la mentalidad de un juez que ha decidido condenar, era como el diablo encarnado. La secretaria en jefe Riena, tímida por naturaleza, no podía evitar temblar cada vez que veía a Lortel así. Bajó la cabeza y mantuvo la boca cerrada mientras servía el té. Temía ser una molestia. La cabeza de Lortel Keyand estaba caliente, pero su corazón estaba frío. Estaba revisando el informe de situación, los documentos internos de la oficina del duque e incluso los materiales que Jennika le había proporcionado por separado. Aunque el material tenía cientos de páginas, solo le tomó 15 minutos hojearlo todo y memorizarlo. Si podía discernir al instante que era importante y que no, digerirlo a una velocidad que trascendía las limitaciones cognitivas era pan comido. Entonces apoyó la barbilla en su mano y se quedó pensando tranquilamente. Necesitamos ahondar en la mentalidad de Belmaya y sus vulnerabilidades. Definitivamente no es el tipo de persona que haría algo así por amor barato. Debe haber una razón por la que tomó a Sr. Ed como rehén y llevó esta situación a este punto.
Entre los materiales que Lortel entregó se encontraban documentos internos confidenciales. Estos fueron entregados a discreción de Jenica. En cualquier caso, Lortel Keeyand ya estaba profundamente entrelazado con la casa del duque Rothstyler, por lo que estaban en condiciones de compartir incluso secretos internos. Sumido en sus pensamientos, con la barbilla apoyada en la mano, Lortel parecía una estatua. Rhienna sabía que no debía manipularlo en ese estado. Pongámonos de acuerdo. Todos los que están reunidos en la guarnición ahora mismo probablemente cuentan conmigo. Eso significa que soy el único que puede manejar esta situación sin causar daño. Cada célula del cerebro de Lortel empieza a calentarse. Está usando toda la información que tiene. Recopilo, organizo y doy sentido a cada uno para llegar a la solución más ideal a esa situación. Penetra en el yo interior del personaje llamado Belmaya. Como comerciante en Oldek, he hecho esto tantas veces que resulta cansador ver a través del núcleo mismo de una persona. Al reunir toda la información obtenida a través de la red de información interna de Three Gold Coins, y los materiales recibidos de personas dentro de Rothstyler y Stat, podemos ver a través de la mentalidad y las vulnerabilidades de esta persona llamada Belmaya. La situación interna de la residencia del duque, las acciones del jefe de la familia, Tanya Rothstyler, la opinión pública entre los nobles del Imperio Cloel y la situación financiera interna de la residencia del duque. Todos los datos se combinan y luego se diferencian en la mente, y el torrente de información se reorganiza. También se informó que el margrave de Belpros y el marqués de Antel habían iniciado negociaciones para contratar a Belmaya. Probablemente buscaban mejores condiciones, por lo que había amplio margen de maniobra según la cantidad. Belmaya es una excelente asesora, pero podría resultar un poco costoso gestionar el patrimonio de Rothstyler, que aún atraviesa un periodo de inestabilidad. Tenía una idea aproximada, pero al revisar el informe de gestión financiera, es aún más grave de lo que pensaba. Tanya debe estar preocupada. Las razones del motín interno parecen reducirse a unas pocas. Fue a instancias del marqués de Antel o del margrave de Belfrost. De los dos, el marqués de Antel parece más probable. Es alguien que debería estar alerta ante la creciente influencia de la familia Rothstyler en el imperio de Cloel. Entonces creo que entiendo por qué querías contratar a Belmaya. Esperaba sembrar el caos en la familia Rothstyler con un trato. Los ojos de Lortel se entrecierran y su mirada se profundiza. Innumerables inferencias se entrelazaban como una telaraña, y el aire frío que fluía llenaba la tienda. Rhienna, temblando, logró dejar el coche al lado de Lortel. Si supiera más sobre la situación interna en la oficina del duque, podría intentar negociar. Si solo fuera una cuestión de dinero, podría gestionarlo yo mismo. Pero, presiento una intención más profunda. ¿Qué demonios podría quebrantar la lealtad de esa terca criada? Solo un montón de dinero. A veces, a las personas en apuros se las puede persuadir con solo una gran suma de dinero. Tras haber intentado sobornar en una ocasión a la tenaz criada Jan Ellis, Lortel lo sabe mejor que nadie. Sin embargo, no parecía que Belmaya estuviera acorralada. Debía haber otra razón tras sus acciones. Apoyándome en el respaldo, levanto nuevamente la cabeza. La intuición de un comerciante que ha experimentado todo tipo de dificultades fluye por su cerebro. Evalúe la situación. Desarrolle hipótesis. Autoevalúe. Presente soluciones. No había absolutamente ningún obstáculo para el flujo de pensamiento. Ella era alguien que había lidiado con todo tipo de situaciones que le exigían hacer posible lo imposible. El absurdo objetivo de estar enamorada del mayor Ed. La situación financiera de la familia Rothstyler, acorralada. Los altos costos laborales y las restricciones de las familias nobles circundantes. Autoridad. La cabeza de familia, Tanya, ha desaparecido. La baronesa Jenica, nerviosa y aparentemente inconsciente de todo. Solo una pausa, sin rumbo fijo. La guarnición reunida. Santa Clarice, la princesa Fenia. Y yo, el líder del gremio Lortel. La guarnición donde se reunían los líderes imperiales, como para hacer alarde de la autoridad de la residencia del duque. Y luego esos pensamientos se unen y llegan a una conclusión. Después de un rato,
dejó escapar un suspiro y soltó una risa hueca. Sí, lo has pensado bien. Pensabas usarme, como líder del sindicato de Oldek, como pieza de ajedrez. Tac. Lortel tomó un sorbo del té que había traído Riena y lo dejó. Riena pensó que Lortel ni siquiera se había dado cuenta de que había entrado. Lortel, en un estado de hiperconcentración, solía hacerlo. Sin embargo, después de tomar un sorbo de té y dejarlo, Lortel estaba sonriendo como una serpiente como siempre. Hemos llegado a una conclusión, Riena. Ah. Jefa. Afuera de la tienda, todos en la guarnición esperan la decisión de la jefa Lortel. Sí, supongo que sí, porque definitivamente era una situación sin respuesta. Sí, ¿qué debo hacer? Te lo acabo de decir. La conclusión. Sí. Lortel se estiró y habló, conteniendo la respiración. No hay respuesta. Vámonos a casa. La conclusión de Lortel, a la que llegó con una sonrisa, hizo que la expresión de Riena se endureciera aún más. Asterisco. Oye, Mayor Jenica. Sé que la gente tiene grandes expectativas sobre mí, pero, por mucho que lo piense, no se me ocurre una manera de resolver la situación sin causar daño. El mundo es un lugar tan cruel. Hay tantos problemas como este que no tienen solución. Eh. Bueno, ¿qué puedo hacer? Con todos estos peces gordos apiñados en esta pequeña guarnición, nadie puede ofrecer una respuesta. Yo tampoco tengo una buena solución. Ha llegado el maestro del engaño, el dirigente sindical Lortel, capaz de encontrar una solución en cualquier situación. La guarnición rebosaba energía, como si les hubieran lanzado un salvavidas. Sin embargo, la conclusión del Lortel fue tan natural como inesperada. Por cierto, te lo acabo de decir, no. Hay un calendario de renovación de contrato con los comerciantes de Coelton. Este asunto está directamente relacionado con las ventas del próximo trimestre, así que es difícil ignorarlo. Necesito ir a revisarlo ahora mismo. No. No. Lortel. Edgar está retenido. Edgar está en peligro ahora mismo. Por eso, estoy tan desconsolado que se me llenan los ojos de lágrimas, pero nuestra asociación comercial es un socio clave para los duques de Rothstyler. Si flaqueamos, el apoyo de los duques de Rothstyler también flaqueará, así que no puedo perderme un evento tan importante, ni siquiera por el bien de Sr. Ed. Ya que he recorrido todo este camino, me encantaría ver la cara de Sr. Ed al menos una vez, pero dadas las circunstancias, no será fácil. No, eso no importa ahora, Lortel. Jenica abrió la boca como si le hubiera caído un rayo, pero Lortel le dio unas palmaditas en los hombros con una mirada de lástima. Mayor Jenica, como vasallo del duque Rothstyler, también eres responsable de resolver esta situación. Sí, sí. Claro. Estoy muy preocupada porque estamos en una situación tan difícil. Pero, así como la mayor Jenica tiene su propio papel, yo también tengo el mío. Estoy en una situación en la que debo cumplir fielmente con mi deber. Por favor, condenen a esa sirvienta cruel, despiadada e ingrata, Belmaya. A menudo hemos sido algo mordaces y hostiles, pero en una crisis como esta, debemos confiar la una en la otra. Asterisco. Eso. Entonces yo. Me voy ahora. A luchar. Dicho esto, Lortel condujo a todos los comerciantes reunidos en la guarnición y abandonó la residencia del duque de Rothstyler. Sucedió en un instante. Lortel. Dejando muy atrás a Lortel, quien había abandonado la escena tan repentinamente que hacía que uno se preguntara si era posible ser tan genial. Jenica cayó de rodillas y tocó el suelo. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Guaan. Lucy Meyril, superando la adversidad. Durmiendo. Santa Clarice. Traición. Lortel Keeyand, la respuesta está completa. Regreso a casa. Belmaya ya lo sabía. No había necesidad de prepararse para Lortel Keeyand desde el principio. Conocía perfectamente su perspicacia. Ahora, Jenica, que realmente había perdido su lugar para esconderse,
yacía boca abajo en el suelo, con una amarga sensación de frustración. El viento de la pradera apenas rozaba sus hombros, como si intentara consolarla. Esto es, soledad. En ese momento, aquella joven comprendió por fin lo amarga que puede ser la vida.